En el capítulo anterior de My Sei-san, la relación de Lin y Jane se fortaleció. Ambas se apoyaron mutuamente después de que Lin se fracturara el brazo y Jane sufriera un ataque. Pero cuando una misteriosa persona apareció, la estabilidad de Lin comenzó a derrumbarse. ¿Qué sucederá en este capítulo? Quédate y descúbrelo. Aunque desde ya les voy a dar un pequeño adelanto. Este capítulo es bastante fuerte emocionalmente hablando, ya que Lin tendrá que reencontrarse con personas de su pasado quienes perturbarán su estabilidad. Así que sin más, vamos a ello. El capítulo abre con un recuerdo de Lin en donde la vemos siendo una niña, precisamente la noche en que su papá las abandonó por irse con otra mujer. A pesar de que le rogara no hacerlo, Lek las dejó atrás, dejando a una pequeña Lin con el corazón roto. De vuelta al presente, descubrimos que la misteriosa persona se trataba del papá de Lin. Nuestra protagonista, después de procesar su repentina aparición, le pidió a su novia esperarla en su casa, diciéndole que pronto iría a buscarla, cosa que Jane entendió, por lo que antes de retirarse tomó la mano de Lin mientras le daba una mirada en señal de apoyo. Cuando los tres quedaron a solas, Lin le decía a Lek que ella solo tiene a una mamá, ya que nunca tuvo a un papá, recordándole cómo la había abandonado cuando apenas era una niña. A lo que Lek le contestaba que solo estaba preocupado porque quería hablar de su trabajo en Nueva York. Lin, quien no quería seguir viéndolo, lo interrumpió al decirle que ella ha estado bien toda su vida gracias a asegurándole que ella puede seguir cuidando de su mamá, ya que ambas son felices sin su ayuda, por lo que no lo necesitan a él en sus vidas, haciendo que Lek se fuera de la casa sin decir ninguna palabra. Yo te detesto. Te detesto, odio. Por lo que cuando Lin observó lo afectada que se encontraba su mamá, se acercó a consolarla, tratando de ser fuerte por ambas. En otra escena, vemos a Lin observando con mucha melancolía y una profunda tristeza una revista, cuyas fotos habían sido capturadas por su papá, ya que recordemos que Lek también es fotógrafo. Por lo que cuando se acercó a ella, Lin se sinceraba con su mamá, al comentarle que en el pasado ella le había dicho que no quería que trabajara en el mismo campo que su papá, para que sus caminos no se volvieran a encontrar. Solo la escuchaba con lágrimas en sus ojos, por lo que Lin, también con lágrimas bajando por sus mejillas, prosiguió diciéndole que en el fondo quería verlo, ya que quería demostrarle que su mamá podía criarla sin su ayuda, cosa que ablandó más el corazón de quien por fin le decía a Lin que está muy orgullosa de ella, palabras que nuestra protagonista realmente necesitaba escuchar. Pero su pequeño momento de felicidad cambió cuando le mencionó que aunque ya no esté con Kate, al menos sigue teniendo un buen trabajo, pero aún se sigue preocupando por ella, ya que desea verla con una buena carrera y una persona que la ame de verdad. Lin en ese momento no se atrevió a decirle nada de su despido, por lo que solo optó por abrazar a su mamá, sintiendo mucha presión e incertidumbre sobre lo que le depararía en el futuro. Cambiando de escena, esta vez nos trasladamos con nuestras protagonistas. Lin se desahogaba con su novia contándole lo que había sucedido, pero su conversación fue interrumpida por una llamada, en donde le ofrecían un trabajo a nuestra protagonista. Jane la animaba, diciéndole que eso era increíble, haciéndole ver cómo no necesitaba de Pai para trabajar en lo que realmente ama, ya que hay muchas personas quienes quieren trabajar con ella, cosa que puso muy feliz a nuestra fotógrafa, por lo que le comentó a Jane que le habían dicho que iba a tomar fotos para una revista, pero no le habían dicho quién sería la modelo. Jane, por su parte, le decía a su novia que sea quien sea la modelo, está segura que todo le saldrá muy bien, animando a su novia y proponiéndole realizar una cena para celebrar su nuevo trabajo. Esa noche vemos a nuestras protagonistas en el restaurante de Jane. Nuestra chef colocaba varios de los platillos que había preparado para su novia, diciéndole que todo estaba muy rico, aunque Lin aprovechó su comentario para hacerla sentar en sus piernas, mientras le decía que la dueña en especial era muy deliciosa, logrando hacer reír a Jane, mientras aún la tenía envuelta en sus brazos y sentada en sus piernas. Pero cuando Jane le explicaba a Lin el porqué de esos platillos, nos damos cuenta que cada uno de ellos eran inspirados en un momento que ambas habían compartido en el pasado, cosa que Lin no podía creer, ya que su novia cada día le demostraba todo el amor que le tenía.
Cuando llegó la hora del postre, Jane vendó los ojos de Lynn llevándola a un espacio que previamente había decorado. Cuando finalmente le mostró un helado de coco, se nos muestra un flashback de Lynn la noche en la que Lek las dejó. Jane la había animado con el mismo sabor que había preparado esa noche. Detalle que el corazón de Lynn no pudo soportar, ya que la vemos llorar por lo que Jane le había demostrado esa noche. Nuestra chef le confesaba que ella siempre había sido su inspiración, puesto que su deseo era cocinar para alguien a quien ama, por lo que al abrir su restaurante tenía muy presente su deseo de que un día Lynn llegara y comiera uno de sus platillos, para así poder verla una vez más. A todo esto, Lynn era un mar de lágrimas, mientras miraba a la chica que le había demostrado su amor y apoyo incondicional desde el primer momento en que se conocieron. ¡Un aplauso para las lesbianas! Nuestras protagonistas terminaron besándose mientras disfrutaban del postre, beso que siguió avanzando hasta seguramente llegar más allá, por lo que las vemos demostrándose con hechos lo que ambas sentían en ese momento. El siguiente día vemos a Tim en casa de Jane, en donde este le advertía que podría estar en peligro, ya que el ataque anterior podría haber sido planeado, llevando consigo pruebas de quién había lanzado la piedra. Otra escena nos muestra a la mamá de Lynn y a la tía de Jane conversando. Owen le mencionaba que el papá de Lynn había llegado diciendo que Lynn había sido despedida de su trabajo en Nueva York, pero ambas llegaron a la conclusión de que si eso fuera verdad, Lynn ya se lo habría dicho. Pasando a otra escena, Lynn se encontraba en el set donde iba a realizar la sesión de fotos con la misteriosa modelo. Una de las personas del staff le comentaba a nuestra fotógrafa que la modelo no iba a aceptar el trabajo a menos que fuera Lynn quien tomara las fotos, hecho que intrigó a Lynn, y más al escuchar que la chica le decía que la modelo nunca había aceptado ninguna entrevista. Por lo que cuando Lynn confirmó que solo había sido contratada por petición de la modelo, disimuló un poco su decepción, puesto que desde su percepción el haber conseguido ese trabajo por sus propios méritos era lo que necesitaba para demostrarse a sí misma que no había fracasado. Pero cuando la modelo apareció, el impacto y sorpresa de Lynn se hicieron notar, mirando con asombro y molestia evidente a su novia, quien rápidamente notó la expresión de Lynn borrando la sonrisa que traía al verla. Cuando Lynn se acercó a ella preguntándole el por qué hacía eso, Jane le pedía hablar más tranquilamente en casa, cosa que Lynn aceptó. Pero cuando ambas llegaron a casa de Lynn, nuestra protagonista le preguntaba muy alterada si en verdad creía que estaba muy desesperada para tener que hacer eso, expresándole a su novia que no le gustaba sentirse como si fuera incompetente al ser contratada solo porque alguien más había insistido, y no por sus habilidades. Jane solo la escuchaba con la calma que la caracteriza. Le decía que lamentaba haberla hecho sentir de esa manera. Lynn, quien aún se sentía molesta, apartó su mano exigiéndole saber el por qué lo había hecho, a lo que Jane le contestaba que quería que se sintiera segura de sí misma, contándole que nunca antes había dado ninguna entrevista ni sesión de fotos, todo porque era muy tímida. Nunca sabe cómo actuar, ya que ella está acostumbrada a estar en la cocina. Lynn, un poco más calmada, la interrumpió, al decirle que ese día lo había hecho muy bien, cosa que Jane le dio la razón, explicándole que eso había sido así gracias a ella, ya que al estar detrás de la cámara tenía una razón para sonreír y sentirse segura en ese lugar. Palabras que por fin hicieron a Lynn entrar en razón y mirar todo desde una perspectiva diferente, entendiendo que el amor de su vida solo quería ayudarla y apoyarla una vez más, arreglando en ese momento el conflicto que había generado. Pasando a otra escena, vemos a Tuk realizando sus actividades en su casa, pero cuando vio a Jane rápidamente le contó que el papá de Lynn el día anterior había aparecido, diciéndole a Om que nuestra protagonista había perdido su trabajo en Nueva York, preguntándole si todo eso era verdad. Lo que Tuk no sabía era que nuestra protagonista venía atrás de Jane, por lo que escuchó todo, confirmándole a Tuk que era cierto, pero cuando esta última le aconsejó decirle a su mamá antes de que otra persona lo haga, Om llamó a Lynn invitándolas a las 3 a cenar esa noche.
por lo que horas más tarde nuestras protagonistas y Tuk se dirigían a casa de Lin, aunque nuestra fotógrafa al ver la inesperada visita que su madre atendía quedó en shock sin saber qué decir, observando la figura de la mujer que alguna vez amó y creyó iba a pasar el resto de su vida a su lado. Cuando Jane le preguntó qué pasaba, Lin les dio la espalda, hasta que le mencionó a Lin que Kate había pasado porque iba a cenar con ellas. Jane comprendió en ese momento lo que estaba a punto de suceder, mirando rápidamente a la mujer que había causado tanto dolor a su novia. Pero cuando Lin salió del lugar, Jane la siguió, preguntándole si estaba bien, a lo que Lin le contestó llorando que ella era su hija. Pero nunca está de su lado. A pesar de saber que Kate le fue desleal, sigue apoyándola a ella. Jane, tratando de tranquilizar al amor de su vida, le decía que el que Kate haya llegado es asunto suyo, no el de ellas. Aunque cuando la chica apareció pidiendo hablar con nuestra protagonista, Lin la ignoraba, evitando verla a toda costa. Pero quien sí lo hizo fue Jane, cosa que Kate notó, por lo que tras dirigirle una mirada inspeccionándola toda, la escena fue cortada, mostrándonos cómo Kate regresaba con diciéndole a su ex suegra que no cree que Lin la perdone, cosa que entristeció a pero como es evidente no se iba a quedar con los brazos cruzados. Por lo que en otra escena nuestra parejita conversaban en la habitación de Jane. Lin le decía muy molesta a su novia que no quería hablar ni ver a Kate, cosa que hizo que Jane respirara hondo, armándose de valor antes de preguntarle directamente si aún amaba a Kate. Lin, sorprendida por su pregunta, volteó su rostro mirando a su novia, asegurándole en ese preciso momento que ya no lo hacía. Aunque su conversación no pudo seguir ya que entró a la casa de Jane, gritándole a Tuk que iría por Lin, pero la tía de Jane no lo permitió, logrando que nuestra fotógrafa pasara la noche en casa de ellas. Por otra parte, vemos como Jane recibía apoyo de su tía, ya que ella sabe de los sentimientos de Jane hacia Lin, diciéndole que a veces es bueno cuidar también de su corazón. Llegando así a la mañana siguiente, donde Lin les informaba que iría a hablar con su mamá, en donde finalmente le contaría la verdad de su trabajo. Pero antes de llegar, su papá una vez más la estaba esperando. Esta vez fue quien salió en su defensa, ya que las intenciones de Lek no eran sinceras. Adentro de la casa de ambas las vemos conversar siendo totalmente sinceras con lo ocurrido. Lin le confesó que ya no tenía trabajo, cosa que ya lo sabía, puesto que la noche anterior Kate se lo había contado. Pese al miedo de Lin, vemos a su mamá apoyándola, entendiendo el por qué su hija decidió callar, asegurándole que no la ha decepcionado, porque pase lo que pase, ella es su mayor orgullo. Cambiando de escena, Jane entraba muy molesta a la oficina de Pai, enfrentándola por los ataques que le había hecho días atrás, amenazándola con no volver a acercarse a Lin, de lo contrario enfrentaría una demanda de su parte. Pai, después de ver las pruebas que nuestra protagonista le mostró y tras revelarse cómo ella había sido quien había pagado a Lek para acercarse nuevamente a Lin, no mencionó nada cuando Jane volvió a advertirle mantenerse alejada de Lin, retirándose después de dedicarle una sonrisita burlona a Pai, quien, más que triste por haber perdido su oportunidad de estar con Lin, tenía mucha ira en su interior ya que sus planes fueron saboteados por Jane. Por otra parte, aún consolando a su hija, le entregó el número de Pai, diciéndole que aunque no arreglen su relación, al menos debería escuchar sus disculpas, cosa que dejó pensando a Lin, por lo que horas más tarde la vemos con Jane. Lin le pedía a Jane no volver a arriesgarse de esa manera, puesto que nuestra chef le había contado su encuentro con Pai, sintiéndose triste porque su papá solo se había acercado por dinero, pero a la misma vez feliz por tener a una novia como Jane, que de hecho le animó a reunirse con Kate para terminar esa etapa de su vida, ya que confía plenamente en Lin. Por lo que esa noche vemos a nuestra protagonista yendo a reunirse con Kate, quien estaba en la barra de un restaurante, observando con mucha melancolía el anillo de compromiso que Lin le había dado mucho tiempo atrás. Pero cuando Lin apareció, la chica le pedía disculpas por todo, tomando las manos de Lin en el camino, aunque nuestra protagonista, después de observarla unos segundos, decidió quitar sus manos, diciéndole que no es necesario decirlo, ya que está bien con no volver a verla.
Pero Kate, después de respirar hondo, le contó cómo Tang solo había jugado con ella. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Nombre el cual Lin le molestó escuchar, preguntándole si en verdad eso era todo lo que tenía que decirle, levantándose dispuesta a retirarse hasta que Kate la detuvo, contándole cómo Tang había apostado con los hombres de la antigua oficina de Lin que podría separarlas, algo que evidentemente pasó. Kate le tomaba una vez más de las manos, pidiéndole disculpas, asegurándole que si pudiera volver atrás en el tiempo no lo haría, pidiéndole una segunda oportunidad, prometiéndole que no volvería a suceder algo como eso. Al ver cómo Lin no decía nada, Kate la abrazó, diciéndole "Te amo, mi amor". Ting, quien curiosamente estaba atrás, se percató de la escena, terminando de esta manera el capítulo lleno de mucha intriga, emoción y suspenso del qué pasará en el siguiente capítulo. Así que nada, bebés, si les ha gustado, por favor denle like, comenten, suscríbanse y compartan para llegar a más personitas. No olviden tomar mucha agüita, comer muy bien y descansar lo más que puedan. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.